propias tecnologías que se aplican de generación de las antiguas simplemente dínamos, y todo lo que antes movía la corriente también ha mejorado la eficiencia. Y hay todavía, yo creo que mucho por hacer en la República Dominicana. Hay proyectos que debemos retomar, que debemos adelantar, pensar en sus diseños, adaptarlos tal vez a nuevas realidades o nuevos datos. Y es por eso que hoy contamos precisamente en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, donde ningún tema se nos escapa, además de tener invitados muy trascendentes en los aspectos políticos, partidarios, institucionales. Hoy contamos con la presencia del señor Bernardo Castellanos, que es un especialista con los que el país cuenta, y en el tema hidroeléctrico, donde yo entiendo que todavía hay una tarea muy grande por hacer. Hablamos de las placetas, hablamos de todavía una serie de proyectos en el sur que debemos retomar y que debemos defender en algunos casos, porque sabemos que siempre vendrán los cauceros a hacer su trabajo también y decir que allí no se puede, que allí es innecesario. Vamos a iniciar saludando y dando los buenos días a este técnico dominicano, un profesional a quien respetamos bastante y con el cual también, pues anteriormente habíamos tenido algunos temas de mención suya cuando pertenecíamos al Gobierno de la Tarde, recuerdo. Un saludo a nuestro compañero Esteban Delgado, que también lo había traído a cabina. Buenos días, señor Bernardo, a este Gobierno de la Mañana. Buenos días, José Luis, y a todo el equipo, que si me pongo a nombrarlo se me va el tiempo. Pero realmente para mí es un privilegio y honor estar por primera vez en este espacio, que es el hito, es el inicio de este tipo de comunicación en los medios radiales. O sea, lo que marcó definitivamente esta nueva etapa de la comunicación. Estoy aquí a sus órdenes para responder cualquier inquietud dentro de mis capacidades y experiencias. Bernardo, saludo, qué bueno que estás aquí. Mira, Bernardo, el año pasado el organismo coordinador del 15% que aportaron la energía renovable, energía despachada, ¿verdad? Es real, no capacidad. Las hidroeléctricas fueron el rey, aunque no fue las mejores condiciones climatológicas. Ahora escucho que dice nuestro superintendente que ya las hidroeléctricas en este semestre, en los primeros 5 meses del año, han representado 161 gigavatios más en comparación con enero a mayo del 2023. Tú que conoces el potencial hidroeléctrico del país, ¿qué posibilidades tenemos reales de nuevas instalaciones hidráulicas? Porque hay una carpeta grande. Tú que la conoces, ¿qué podemos esperar? Yo tuve el privilegio de ser parte de lo que ha sido en el país el mayor esfuerzo en estudios de proyectos hidroeléctricos que se realizó en la década de los 80, liderado por quien yo tuve el honor de conocer, trabajar, aunque no fui su alumno, pero sí fue mi guía y mi mentor en esta área, que fue el ingeniero Marcelo Jorge, que Dios lo tenga en su gloria. Marcelo Jorge, que fue un académico, un profesional de una capacidad extraordinaria, tanto en capacidad técnica como de trabajo, él se concentró en los años 80 en tratar de identificar lo que se llama el potencial hidroeléctrico en la cuenca alta del país. Porque en la cuenca alta, como ustedes no tienen en el país en la cuenca alta no hay población, entonces no hay demanda de riego, no hay demanda de agua potable. Y en los años 70, 80 siempre había un conflicto, una discusión entre el INDRI y la CDE, que era la que operaba los proyectos hidroeléctricos de uso múltiple, como Tavera, que era el que existía en esa época, Atillo posterior. Entonces él se concentró en estudiar todo ese potencial de la cuenca alta para identificar posibles proyectos hidroeléctricos cuya única misión fuera generar electricidad. Entonces ahí no había conflicto en el uso del agua. Y el origen de esos estudios fue una tesis que él asesoró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a 2 estudiantes, basada en la pluviometría histórica del país. Se identificaron las cuencas de mayor potencial hidroeléctrico, que fueron Yaca del Norte y Yaca del Sur. Y luego se fueron identificando sitios de aprovechamiento hidroeléctrico. Inicialmente se identificaron que el potencial era de unos 7.000 millones de kilovatios hora de generación. De eso eran 5.000 millones aprovechables. Hoy día, en términos de generación,
lo que tenemos construido, que son unos 400 y tantos, casi 500 megavatios de potencia instalada hidroeléctrica, producen en el mejor escenario, o sea, de un año húmedo, 2.000 gigavatios hora. Marcelo, cuya gestión en CD terminó en el año 86, porque él fue administrador del 82 al 86, dejó una carpeta de más de 20 proyectos hidroeléctricos estudiados en diferentes etapas, o sea, factibilidad, diseño, inclusive uno en construcción, que era el famoso proyecto Malabao de Jucar Tavera, en la zona de Jarabacoa, que fue un proyecto muy conflictivo. Con un financiamiento de $150 millones aprobado por el BID, el contratista ejecutando obras en Jarabacoa, y luego, por presiones sociales, Balaguer lo paró, que lo detuvo totalmente, y de ahí vino a la construcción de Higüey Aguacate. De esa lista de proyectos, en el 80, que fue cuando se hace todo este inventario y todas estas evaluaciones, la demanda del país eran unos 400 megavatios. Uf. Hoy estamos ya rondando los 4.000 megavatios. Los proyectos, salvo 2 o 3, la capacidad instalada de esos proyectos es menor de 20 megavatios. Entonces, hoy día, en un sistema que tiene 4.000 megavatios de demanda, un proyecto de 20 megavatios es una gota en el desierto del Sahara. Pero no solamente eso, sino que además, en los 80, no estaba energía solar en términos comerciales, en términos rentables, desde el punto de vista financiero, ni estaba la energía eólica. Entonces, como proyectos de energías renovables solamente eran las hidroeléctricas. Y el concepto de Marcelo que se implementó en todos esos proyectos era que las hidroeléctricas fueran para operar solamente en horas pico, o sea, las horas de mayor demanda en el día, para evitar que las turbinas de gas, quemando diésel, que es el combustible más caro para producir electricidad, entraran a generar en el pico y bajar costos. De eso hace ya 80, de eso hace ¿cuánto? 44 años. Y yo tuve el privilegio de participar como empleado en la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico, que fue donde se hicieron todos esos estudios. En prácticamente los estudios de todos esos proyectos yo estuve involucrado. Entonces, hoy día, esos proyectos, desde el punto de vista energético, no representan nada para el sistema, absolutamente nada. Y no son de uso múltiple, porque, como digo, están ubicados en la cuenca alta, donde ahí no hay actividad agrícola, porque ahí lo que hay son laderas, ahí no hay valle. En la agricultura se hace en el valle, en las laderas lo que se hace es la agricultura nómada, que erosiona y que es muy dañina. Entonces, además de eso, las hidroeléctricas tienen desde el punto de vista económico, tienen un hándicap, que es que mientras un proyecto solar o eólico, el 90-95% de su costo es un costo industrial. ¿A qué yo me refiero como costo industrial? Equipamiento, usted lo hace en una fábrica, está todo controlado, y los riesgos de incremento de costos son mínimos. Por eso usted ve que aquí que se han instalado muchos proyectos solares, no tienen incremento de costos, porque ¿por qué? Porque todo se controla en una fábrica, usted puede dar un buen avance. Y además de eso, el tiempo de ejecución es 1 año o menos. Con los proyectos térmicos, salvo las centrales como Punta Catalina, que es una central de vapor, que tiene muchos componentes y tiene también una obra civil importante, los ciclos combinados, ya sea de turbinas o de motores, también el componente de fabricación es un 80-85, también los riesgos son muy bajos, y se pueden instalar en 30 meses, mientras que una central a vapor como Punta Catalina, sin problemas de atraso, por pago, por lo que sea, lo menos son 4 o 5 años. Entonces ya hoy día, todos los proyectos hidroeléctricos, yo diría que prácticamente todo lo que se estudió en los 80, su carnaval se le pasó. Porque ya el momento de que eso iba a impactar a la economía, iba a impactar a la sociedad, era en esa época, cuando teníamos una demanda de 400 megavatios. Hoy día, o sea, una hidroeléctrica de 15 megavatios cuesta el kilovatio instalado
puede costar $2,000 o $3,000. ¿Por qué? Va a depender de todas las obras civiles que usted tenga que hacer para construir la hidroeléctrica, porque las hidroeléctricas, ¿dónde están? Usted no decide dónde va, sino que esos son sitios específicos, están en la loma, no hay acceso, no hay de nada, usted tiene que hacer carretera para llegar al sitio, tiene que hacer campamento para que la gente viva ahí, construcción, alimentación, el campamento operarlo con plantas eléctricas para su operatividad, y eso incrementa sustancialmente el costo. Entonces, mientras una solar eólica, el costo es de $1 millón por megavatio, las hidroeléctricas puede ser 3 y 4 veces. Entonces ya no tiene sentido. José Luis hablaba de la placeta. Yo conozco la placeta mejor y perdón de la modestia, mejor que cualquier gente aquí en este país, porque yo trabajé y Marcelo Jorge me mandó a Chicago a la empresa que estaba haciendo los estudios 15 días para terminar los estudios, y ese proyecto se estaba consiguiendo en el 86 un financiamiento con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial, paralelamente con la ejecución del proyecto de Manabajo de Jucar Tavera. En el 86 ese proyecto estaba en un estimado de la empresa que hizo los estudios, $165 millones. En el año 2004 se firma durante el gobierno de Hipólito Mejía por $285 millones. En el 2000 Leonel Fernández inició ese proyecto con la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Se gastaron $60 millones solamente en acondicionamiento del área de trabajo y en algunos estudios. En el 2011 Andrade Gutiérrez le presenta a EGI una oferta económica para construir ese proyecto por $700 millones para 86 megavatios. EGI la analiza y hay un informe técnico de EGI que yo lo tengo, donde EGI y sus técnicos rechazan el proyecto por ser antieconómico y o sea, es inviable económicamente. 2011, estamos en el 2014. Lo que está promocionando EGI ahora es un proyecto que tiene más obra civil. Ahora en el 24. Ahora en el 24. Lo que está promocionando EGI hoy día, y yo lo conozco también, el proyecto nuevo, tiene 2 presas adicionales, tiene 2 centrales adicionales, en adición a lo que existía en el 86 y en el 2011, porque en el 2011 la oferta se hace por el mismo proyecto del 1986, que es el original, y dice EGI que vale igual, que vale $800 millones. O sea, que usted me dice a mí, EGI está diciéndole a este país con un informe que tienen elaborado por él, o sea, no quizá por los técnicos que tienen ahora, porque quizá han cambiado, pero hay la continuidad institucional. O sea, ese informe fue avalado por EGI, y sobre ese informe EGI descartó el proyecto en el 2011. Entonces, el administrador de EGI hoy día le dice a este país que ese proyecto, que inicialmente eran 86 megavatios y que ahora son 240 megavatios, que tiene 2 centrales más túneles, más caminos, más de todo, más líneas de transmisión, vale 800 millones. O sea que en 13 años la inflación fue de 100 millones. Entonces yo digo, a ese señor hay que nombrarlo en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Y yo le digo a este país que ese proyecto no vale 800 millones, ese proyecto vale 1.500 millones. Y es algo parecido a Monte Grande. ¿Qué pasó en Monte Grande? Le dijeron a Danilo Medina que lo que está hoy en operación costaba 245 millones. Y por ahí hay un video que usted lo puede conseguir en YouTube. Y yo se lo mando a Susana para que lo comparte. Que se llama El Boche de Monte Grande. Danilo va en el 2020. Compadre. Va en el 2020 a visitar el proyecto. Anda con José Ramón Peralta. Y cuando llega al proyecto, ve un letrero con una fecha de entrega. Y Danilo lo ve y dice,
ven acá, Olgo. Pero a mí, ustedes fueron a Palacio y le hice al contratista que está ahí. Ustedes en Palacio me dijeron que me iban a entregar la obra en mayo. ¿Qué es eso? Eso que está aquí es para dentro de un año. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa? Y comienza el mangoneo y llaman al contratista, al jefe de la obra, brasileño. Bueno, presidente, que no hay cuarto. No, lo que no había cuarto, porque ya Danilo lo había hecho, se había hecho una enmienda al contrato. Y le dice Danilo a Olgo Fernández, y búscalo en el video, es que ustedes mangonean demasiado. ¿Y en qué terminó en Monte Grande? 600 millones de dólares. El proyecto que se contrató en 245. Sin generar un vatio. Sin generar un vatio. O sea, en este gobierno subió de 245 a 600. Y hay que hacerle mejor en los canales de riego y todas las obras de riego. Ahora hay un préstamo en el BCE que se está gestionando por 200 y pico millones de dólares adicionales. 200 y pico millones de dólares adicionales. Entonces, las hidroeléctricas, por nuestra condición de isla, porque aquí no hay un problema de agua en los ríos, eso no es verdad. Porque aquí la lluvia, en el largo plazo, nosotros hoy día se llueve en sentido general la misma cantidad, o sea, no, pero en términos promedio. El agua es un ciclo. O sea, exacto. Porque sequía, ahora hay sequía. O sea, hay sequía. Hay sequía. ¿Eso es cambio climático? No. Eso es el ciclo normal. Hay un huracán, y David, y George, y San Zenón. Don Bernardo, dicen que la única vez que el planeta perdió agua fue cuando Neil Armstrong hizo pipí en la luna. Después es la misma agua haciendo... en esencia es la misma agua. En esencia es la misma agua. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros como isla? ¿Cómo se genera el agua en los ríos? Usted tiene las cuencas hidrográficas, cae una lluvia sobre esa cuenca, cae en la cuenca, la zona boscosa actúa como un embalse que retiene agua, va liberando. Ahora, cuando llueve mucho, se saturan los suelos y hay escorrentía. Nosotros aquí en Dominicana, en el país en promedio llueven unos 1,000, vamos a decir, el país son unos 1,700 en el país entero, pero en la cuenca de Tavera Bajo llueven alrededor de 1,500 milímetros al año. Y usted tiene el proyecto Tavera Bajo, que tiene 80 megavatios. Un caudal promedio entre los dos ríos, 40 metros cúbicos por segundo. Esos 1,500 milímetros caen, ¿saben dónde cae eso? En la cuenca del río Paraná, en Brasil. La misma cantidad de lluvia, y esa misma cantidad de lluvia alimenta la segunda presa más grande del mundo, que se llama Itaipú, en la garganta de Iguazú. Yo la visité y tiene un proyecto de ampliación que, si lo concluye, va a superar a Tres Gargantas, que la visité en construcción. ¿Qué pasa? Que como el río Iguazú tiene una cuenca hidrográfica de 70,000 kilómetros cuadrados, o sea, más que la isla dominicana, el caudal promedio que llega al río, al sitio de la garganta donde está la presa, son de 12,000 metros cúbicos por segundo. Y 12,000 metros cúbicos por segundo, el día que aquí haya esa cantidad de agua en un río, seremos la Atlantis del Nuevo Mundo. O sea, porque esos 12,000 es la crecida máxima probable aquí en cualquier río. Entonces, la misma lluvia, pero tenemos cuencas hidrográficas que son infinitamente mayor, por eso hay más agua. Entonces, ese es el problema de nosotros como isla. Aquí, para mí, quedan dos posibles proyectos hidroeléctricos por desarrollar para energía. Porque para riego hay muchos proyectos que se están, estudiando. Joca, que es uno que está en la zona fronteriza, que esencialmente es riego. Pero aquí hay dos que tienen potencial que sean económicamente viables. Altibonito es un proyecto conflictivo porque está en un río fronterizo y si un canalito ha generado este problema, Altibonito va a generar donde ellos compran no venden, para atrás. O sea, y además de eso, los haitianos no quieren que se haga Altibonito.
porque el río Masacre alimenta la principal presa de Haití, que se llama Peligre, y ellos rechazan ese proyecto. Para llegar a hacer ese proyecto hay que ponerse de acuerdo con los haitianos. Entonces aquí hay dos proyectos. El Masacre no, el Altibonito. El Altibonito. Aquí hay dos proyectos. Altoyuna o Piedra Gorda, que es el proyecto que está aguas abajo del Río Blanco, que tiene todo el potencial para que sea un proyecto financieramente estable. ¿Por qué? Porque la infraestructura que usted tiene que hacer para llegar ahí es mínima, porque ya está hecha, porque hay una carretera que va de Bonao a Río Blanco, y cuando usted va por esa carretera, usted ve el sitio de presa que está ahí. Además de eso, existe el campamento que se hizo que se construyó cuando se hizo la presa de Río Blanco, y además, como Bonao está cerca, si eso se hace, la gente puede vivir en Bonao y no hay que hacer un campamento especial. Y el otro que pudiera ser viable, óigame lo que yo digo, pudiera ser, es uno que se llama Ámina, que es en el río Yaque del Norte. El ingeniero Vicarrán siempre lo menciona. Que puede suplir, además es un proyecto de uso múltiple, porque Altoyuna es un proyecto de generación, y el de Ámina, ese tiene generación y también tiene mejora de riego en todo el sistema de riego de Yaque del Norte. Adelante, Rosendo. Don Bernardo, saludos. Mucho tiempo que no teníamos el placer de darle la mano. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Por lo menos se cree uno. Hasta que se hacen hasta que va al médico. Usted mencionaba al ingeniero Marcelo Jorge. Yo le recuerdo de la administración de Salvador Jorge Blanco. Fue un influyente funcionario de ese gobierno. Por lo que usted nos relata, don Bernardo, con relación a las complejidades para la construcción de un proyecto hidroeléctrico y al encarecimiento con el paso del tiempo, estamos hablando de que esa es una posibilidad que deberíamos comenzar a descartar en el país, en términos de las posibilidades de producir energía eléctrica. Mira, en función de lo que se ha estudiado, y yo me lo conozco todos, los únicos dos proyectos que tienen posibilidades de ser viables fue lo que yo mencioné: Altoyuna, Piedra Gorda y Ámina. La Placeta financieramente es una estafa. Manabao de Jucal Tavera, que era un proyecto más rentable financieramente en los 80, y por eso se consiguió un financiamiento del BID de $150 millones. Hoy día, obviamente, su rentabilidad financiera pudiera estar en duda. Pero ¿cuál es el problema de la Placeta y de Manabao? Que tú tienes unas comunidades en Jarabacoa y en San José de la Mata opuestas a esos proyectos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto de Manabao de Jucal Tavera y de la Placeta? Para usted producir electricidad a partir del agua, hay dos elementos que usted tiene que tener: agua y caída. O sea, caída es diferencia de altura entre donde se capta el agua y donde se produce, donde se genera. ¿Qué hace Manabao de Jucal Tavera y qué hace la Placeta? Captan agua en una cuenca, en el caso de Manabao, la cuenca del río Yaque del Norte, y aprovecha el desnivel entre la cuenca del río Yaque del Norte y del río Bao, que está adyacente, y ese desnivel topográfico que hay entre ambas cuencas le genera una gran caída. En el caso de Manabao, 200 y pico de metros; en el caso de la Placeta, 300 y pico de metros. Y esa caída es la esencia de por qué Manabao tiene 100 megavatios de capacidad instalada y la Placeta en el proyecto original tenía 87. El caudal bajísimo, pero la caída altísima. Entonces, son directamente proporcional. A más caída, más potencia; a más agua, más potencia. Atillo tiene 20 metros cúbicos por segundo, el embalse más grande de las Antillas, pero está en el valle, al final ¿y qué es lo que le da la caída? La altura de la presa. Mientras más alta, más tierra ocupa. No, mientras más alta, más cuesta y más tierra inunda. Y le voy a contar algo que ustedes no saben. Atillo, la altura de Atillo, o sea, Atillo no se construyó a la altura que se planificó. ¿Por qué? Porque ya en la última etapa había una cantidad de tierra inundable, porque a la medida que usted sube, más inunda. La cota aumenta.
No, Cota Muerta no, porque la Cota Muerta es abajo. Porque aumenta la aumenta el área del embalse y aumenta la inundación. Entonces, lo último, por decir algo, yo no recuerdo ahora exacto, 10 metros de la presa, inundamos una cantidad de terreno agrícola y de alto costo que el gobierno no tenía dinero para pagar eso. Y tuvieron que entonces reducir la capacidad del embalse de por eso. Hay un proyecto en el río Nizao, aguas arriba de Higüey, que se llama Rancho Arriba, que está identificado de los años 60. ¿Por qué eso se abandonó? Porque la presa inunda una zona que es agrícola. Entonces eso se descartó. Entonces realmente ya nosotros, porque este es un país con necesidades infinitas y recursos limitados. Entonces, si usted coge 100 pesos para ponerlo aquí, esos 100 pesos no van a otro lado. Entonces, este país no se puede dar el lujo de gastar $7 millones por megavatio instalado en una hidroeléctrica que tiene un factor de uso de generación de un 40%. Eso es una locura. Don Bernardo, eso es una locura. Don Bernardo, usted regularmente hace publicaciones en diferentes diarios opinando respecto a temas del sector eléctrico. Hay una seria crítica al sector, sobre todo el área, en el segmento de la distribución, por el subsidio que necesita recibir para poder mantenerse. Posible. Y vámonos en el mismo punto donde nos quedamos con la pregunta de nuestro compañero Manuel Conde al experto, al ingeniero Bernardo Castellanos. No, coincidencia que precisamente hablando del tema eléctrico. Sí. Hablando del rey de Roma. Ahora que las teorías de conspiración están de moda. Una llamada y intentó reaccionar, pero parece que es una avería muy grande. En todos los años que yo tengo en esta emisora, yo creo que es la primera vez que yo. Pero bueno, se da la luz, pero no como. Vamos a sintonizar con lo que. Yo no soy Donald Trump. Bien, vamos a sintonizar con la pregunta. He visto varias publicaciones suyas, de vez en cuando le damos lectura a los artículos que publica. A veces no compartimos el enfoque, pero es un enfoque técnico la mayor parte de las veces. Y ha hecho críticas al tema de la tarifa técnica, el tema del déficit que se produce en las distribuidoras, y ha hecho recomendaciones. Incluso en un momento hizo una especie de catálogo de recomendaciones para el pacto eléctrico. Quisiera saber cuáles serían sus recomendaciones, sus recetas para mejorar la administración de las empresas de distribución que acusan todos los años un déficit en su administración. Mira, el sector eléctrico es el sector más diagnosticado y estudiado de este país. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol y aquí no es descubrir el agua tibia. Si el PRM gobierno hubiera ejecutado el PRM oposición, no tuviéramos la crisis que hoy tenemos. ¿Cómo así? O sea, que se hubieran sido coherentes con su planteamiento de oposición. Si hacen lo que dijeron que iban a hacer. Exacto. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que todo lo que criticaron lo están haciendo. Igual o peor. Y lo digo con dolor. ¿Por qué? Porque yo desde el año 96, de los años 80, yo he estado vinculado al PRD y participé en muchos de los programas de gobierno, de su elaboración. O sea, yo sé, estoy hablando con conocimiento de causa. Entonces, ¿cuál es el problema de la distribuidora? Habla mucho de la tarifa, que la tarifa es insuficiente. Bueno, es verdad que la tarifa es insuficiente, porque la tarifa, primero, la tarifa técnica, y es bueno que la gente entienda, cuando se habla de tarifa técnica, como las distribuidoras son empresas monopólicas, entonces el precio de la distribuidora, que más bien es el margen de intermediación de la distribuidora, que se conoce como valor agregado de distribución, un negocio monopólico no lo puede fijar el mismo su margen, sino que tiene que ser el regulador. Entonces la tarifa técnica, ¿qué es lo que hace? Que establece el margen de intermediación de la distribuidora, que es el valor agregado de distribución. Pero el costo de generación, que es el 70-75% de la tarifa, el concepto es que es libre competencia. ¿Y cómo usted consigue libre competencia? A través de las licitaciones, que debe ser transparente, competitiva. No es lo mismo que usted licita 800 megavatios, como pasó ahora,
en 2 bloques de 400. ¿Y cuántas ofertas se recibieron? 2. Un 2 para 2. ¿Puede haber competencia ahí? No. En Panamá, usted hace esa licitación. En Guatemala, usted hace esta licitación y le van 40 ofertas. Entonces ahí sí usted está seguro que va a haber un precio competitivo, porque hay 40 gente luchando por un precio. Aquí un 2 para 2. Entonces ahí no hay competencia. Ahora, la tarifa técnica. Pero es que eso no está bajo control. ¿Cómo que no está bajo control? La libertad de presentarse a la licitación. Lo que pasa también, eso tiene muchas aristas, porque yo me pregunto, ¿por qué en Panamá van 40 empresas? Porque no hay forma de limitar. Que no. empresa decida o no participar. Ahora, eso es muy subjetivo también. Claro, pero ¿por qué en Panamá se genera confianza y en Guatemala y aquí no? Esa es la pregunta que hay que responder. Es al revés. Ahora. Bueno, pero aquí no hay atrasos, por lo menos con la generación. ¿Quién dijo que y eso genera? No, esto no es verdad. Aquí hay atraso. Aquí hay atraso. ¿A partir de cuándo? A partir de los últimos años. ¿Es más impactante que la gestión anterior o menor? Sí, mayor. Ahora, y te voy a decir por qué. No, te lo voy a explicar. No es la información que yo tengo. Bueno, yo no sé lo que tú tienes. Yo te voy a dar el dato. Okay. Démelo. El 16 de agosto del 2020, este país tenía 750 megavatios de generación brand new, térmica, 24/7, que era que abastece el 85% de la energía que nosotros consumimos. Punta Catalina. ¿Por qué? Al margen de todos los temas de corrupción, que eso no es de mi incumbencia. Eso no es el tema de esta clase. ¿Verdad? Esto no es una clase, gracias. La primera unidad se había recibido en noviembre del 2019 y la segunda unidad se recibió el 24 de abril del 2020. O sea que teníamos 750 megavatios nuevos, térmicos, 24/7, inyectando de energía competitiva en términos de precio. Okay. En estos 4 años. Pero es el pago. Pero espérate. En estos 4 no es el tal día. No hay atraso, no hay desfase. No, pero eso es lo que pudiera generar incertidumbre en un inversor en una licitación. No, eso no es verdad. ¿Y cuáles son los aspectos entonces? Porque la licitación de Manzanillo, ¿tú sabes cuántas empresas expresaron interés en participar? Ajá. 40. Sí. ¿Y cuáles calificaron? No, calificaron no. Se retiraron, eran 60 empresas presentaron interés. Pero déjame terminar, no me interrumpo. Déjame terminar. 60. De 60 a la segunda etapa de legislación se retiraron 44, el 73%. Después de haber pagado $5,000. Claro, por retirar la base. Y después de esas 16, ¿cuántas presentaron ofertas? 3. Para elegir 2. Pero hay razones atribuibles al Estado. Cada quien que saque su conclusión. Cada quien que saque su conclusión. Ahora, déjame terminar. Hay que asumir posiciones. Ahora, te voy a decir. La decisión de cada empresa es de cada empresa. Pero, exacto, la decisión está asociada con los términos de referencia y con lo que ellos investigan del mercado, de si les genera confianza o no participar en una licitación. ¿Por qué aquí vienen muchas empresas detrás de la generación renovable? Porque el gobierno habla de la inversión extranjera en energías renovables. La inversión extranjera en renovables es lo mayor que tiene el país. Eso es una muestra de confianza en este gobierno. Ok. ¿Y por qué esa confianza no se ve en los térmicos? Si es el mismo mercado de generación. Ahora, en generación renovable hay otro aspecto. ¿Cuál es? Los esteroides fiscales, los incentivos y otro aspecto. No hay licitación. No hay licitación. Los contratos son grado a grado. En Panamá y en Guatemala las renovables, eólica y solar, van a licitación. Aquí no. Entonces, así sí se genera confianza. La confianza es los incentivos que tienen esas energías. Ahora, el BAD de una distribuidora técnico es de 4 a 5 centavos. Y el BAD no hace tiempo que no está en esos valores, sino está en 1 o 2. Si tú le das a la distribuidora el BAD que le corresponde, ¿tú sabes cuánto representa eso en términos monetarios? ¿Qué es el BAD? Valor agregado de intermediación, que es el margen que maneja la distribuidora para hacer tus inversiones y cubrir sus gastos operativos. O sea, porque el costo de generación es lo que se llama un pass-through, que está directo a la tarifa. O sea, eso es para ahora.
¿Sabe cuánto se representa esos 3 centavos que faltan en el BAD técnico? Más o menos, 3, 4. Al año, $400 millones. Eso es el 27% del subsidio. Pero ¿qué pasa? Que si tú le subes la tarifa y le pones el BAD técnico, de esos 400 millones, teórico, porque esos 400 millones si tú lo facturas todo y lo cobras todo. Pero la distribuidora tiene un 35% de pérdida en facturación, más un 5% en cobro, un 40% en total. Si yo meto un BAD de 5, automáticamente estoy perdiendo el 40%. O sea que esos 400 terminan siendo $150 millones. ¿Qué es 150 de 1.500? Nada. Entonces, ¿qué significa? Que el problema de la distribuidora está exceso de gasto corriente, altas pérdidas y mala gestión. Eso depende señor Castellano y de su dueño, que es el Estado. Le preguntaba ahorita fuera del aire si conocía al ingeniero Juan Gil, a quien yo le tengo un cariño y un aprecio extraordinario por su relación con mi padre, y hablábamos usted sobre el tema de todas las cuencas, y hay un proyecto pendiente que todavía está bajo carpeta y que provocó muchos niveles de contradicciones, incluso provocó hasta la división de un partido político y 2 presidentes de Senado, Tavares Areche y Jacobo Masluta, el proyecto de Madrigal. Y me gustaría saber cuál es la perspectiva que tiene ese proyecto de Madrigal, sobre todo para ampliar el suministro de agua potable al Gran Santo Domingo, ya una población por encima de los 3 millones de habitantes. Mira, el problema de agua potable de la Gran Santo Domingo no es falta de suministro, es ineficiencia, altas pérdidas, 60%. ¡Wow! En la distribución. O sea, entre la captación y lo que llega a la cometida. Y una cobranza. ¿Cuánto hay que invertir para evitar eso? Déjame terminarte. O sea, Fellito Suberví dice que aquí las pérdidas son 60%, pero no son las pérdidas eléctricas. Porque la pérdida eléctrica se refiere a una energía que se consume y no se factura. Y si usted no factura, no puede cobrar. Porque aquí la gente está equivocada con el sector eléctrico. No es un problema de cobro. ¿Por qué no es un problema de cobro? Las distribuidoras cobran el 95% de lo que facturan. Pero si no facturan, ¿qué van a cobrar? Si usted va al colmado y se lleva un refresco y no le registran, ¿usted lo va a pagar? ¿Cómo se lo cobran? Es lo mismo. Y aquí hay muchos subcontratistas que tienen su EDE particular. Pero esa es otra historia. Pero eso no se factura. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? En el acueducto y en el riego es agua que no se utiliza porque se pierden las redes o porque en el riego hay mala aplicación. Entonces es más barato y más efectivo reducir las pérdidas en el sistema de distribución, principalmente, o sea, distribución lo que está en las calles, porque la captación, ahí hay relativamente pocas pérdidas porque son tuberías grandes de acero que vienen de Valdese, por ejemplo, los sitios, y ahí no hay consumo, pero en la distribución sí. Ahora, Madrigal, se cambió el proyecto inicial, porque ahí también había un problema de inundación. Madrigal es un semillero de gente. Así es. O sea, si en el 86 ahí había gente, ahora hay más. Entonces hay un problema social. Ahora antes de yo meterme a buscar más fuentes de agua para esta ciudad y para Santiago, yo reduzco pérdidas, porque es más barato, y no solamente es más barato, yo doy más de comer a la sociedad. Porque usted hace Madrigal, una hora que puede costar $500 millones, por decir una cifra, y eso se lo va a ir una empresa extranjera y dueño de equipo. Usted hace la reducción de pérdida en la ciudad, y usted va a contratar 200 ingenieros, 1000 ingenieros, hacer zanja, meter tubería, y esa tubería, la mayor parte de tubería PVC. Aquí hay 2 fábricas de PVC, o sea que usted genera un dinamismo, contratación de ingenieros dominicanos que están doblando esquinas, enderezando contenedores. Usted genera mano de obra, una parte será haitiana y eso es inevitable, una parte dominicana, pero hay un consumo, y usted genera una industria que está aquí, que produce tubería. Entonces fíjese el factor multiplicador que genera una decisión de usted atacar la esencia del problema de agua en la ciudad,
que es las pérdidas, más que el abastecimiento. Porque aquí la cantidad de agua que se capta da para una población mucho mayor que lo que tenemos hoy en día. El problema es las pérdidas. Ingeniero, a nivel mundial se están estableciendo muchísimas formas de hacer energía y ahora, por ejemplo, se están instalando unos parques de energía eólica en el medio del mar y se están instalando en diferentes zonas y pareciera que están dando buenos resultados. La propuesta incluso se ha hecho en República Dominicana, pero hay muchos que dicen que no es factible. ¿Podría ser esa una posibilidad? Mira, fíjate que los proyectos de energía renovable están en manos del sector privado. Y si aquí ningún inversionista lo ha hecho, es porque el costo es muy alto. O sea, el costo de una eólica en el mar es muy alto. En los países europeos se hace, ¿por qué? Porque tienen condiciones favorables, muchos vientos para producir eso. Otra cosa es... Y nosotros tenemos aquí un potencial... Y no hay ciclones. Inagotable. No, porque no hay mayor problema, porque todos los aerogeneradores eólicos se acuestan. O sea, viene un ciclón y tú lo acuestas en tierra o en mar. Pero la inversión en mar es significativamente muy superior a la inversión en tierra. Entonces nosotros tenemos potenciales de eólica en tierra importantes. Ahora, aquí se ha desarrollado más la eólica, y a pesar de que, la solar, y a pesar de que la eólica tiene los mismos incentivos que la otra. Entonces, al final de cuentas, como no es el gobierno, el Estado que está invirtiendo, si aquí no se ha desarrollado, no es porque no hay trabas. Y eso tiene que ver con... Es porque no es atractivo. Hay un tema de la forma de nuestra costa, Diulca. No tenemos una plataforma continental muy grande. Te alejas un poco de la costa y ya tienes la sumersión muy profunda. En cambio, esas grandes plataformas continentales, kilómetros y kilómetros, tú te metes y el fondo está ahí mismo. Y eso le ha permitido a China, le ha permitido a una serie de países tener esa posibilidad. Nuestra plataforma no lo permite. Las energías renovables dependen de cada sitio. Sí, es un tema. Si fuera atractivo, hubiera gente viendo esos proyectos. No lo son. Esa es la mejor respuesta. Ingeniero, yo en algún momento participé junto con Pelegrín Castillo, siendo el ministro de Energía y Minas, en un proyecto para desarrollar en la frontera precisamente esos temas de energía eólica y energía solar. Es un buen proyecto con eso, por eso se quedó ahí. O sea, nadie le hizo caso después. Según él, habían estudios, o hay estudios, tú debes saberlo más que yo, en la frontera que determinan el potencial de vientos y de sol que es aprovechable en la frontera y que pudiera ser una solución. Eso se quedó así, no hay... ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? Mira, existe lo que se llaman los mapas. Eso sí se conoció, y el potencial ni siquiera de las radiaciones ni de viento eran rentables, pero además la inversión aquí no es del Estado, es una inversión privada. Ahí lo que se desarrolló fueron biodigestores, dieron un pequeño resultado y punto. Pero realmente lo que se había hecho no era ni siquiera prospecciones. Ahí me toca porque lo vi, y no es cierto que el Estado no hizo lo que debía de hacer. Eso se quedó a nivel ni siquiera de prefactibilidad. O sea, hoy día existen lo que llaman los atlas de viento y los atlas de radiación solar, que eso está disponible para cualquier inversionista. Entonces, inversionistas, ¿qué hacen estos atlas? Identifican el potencial en el país entero de los sitios donde hay más radiación solar y donde hay más viento. Por eso se llegó a Los Cocos. ¿Dónde hay mucho potencial de viento? En la costa norte, en Manzanillo. Ahí sí. Y aquí en el sur, lo que se ha instalado. Y en el este, ahí en Punta Cana, que había unos proyectos, y por temas de turismo y se lo sacaron de ahí. ¿Y dónde está el gran potencial solar? En el sur y en el este. Entonces, el inversionista privado, con esos mapas, toma su decisión, elige el sitio, pero tiene que hacer acuerdo con los dueños de los terrenos. O lo compra, contrato del... o adquiere un derecho de uso. Una enfiteusis. Mire, ingeniero, eso lo dije de verdad. Dos cosas rápidas antes de que el tiempo se nos vaya. Uno toma la autovía del Este y llega hasta el confín de la República y ve el Soco, el Iguamo, Chabón y todas esas cuencas del Este, y se pregunta, bueno, ¿y dónde están los proyectos? Yo creo que Chabón tiene una empresa más o menos pequeña de agua potable. De agua potable, sí, pero ¿dónde están los proyectos quizás grandes, importantes, tanto de riego
Ya lo de energía eléctrica, obviamente usted ha aclarado que no existen muchas condiciones de relieve o de suelo, de lo que sea, que permita que explotarla. Pero caramba, ¿cuánta agua de verdad desperdiciándose, salándose en el mar de esas cuencas de la parte este? Eso es lo primero. Y lo segundo, es un mito de eso de satisfacción intelectual. Hablar de las microhidroeléctricas, ya no se menciona. No es un mito. Bueno, explíqueme eso, porque yo siempre he escuchado de que la posibilidad de hacerlas, sobre todo para esas comunidades aisladas. Mira lo que pasa. El este es una zona plana. ¿Qué significa? Entonces que no hay altura. Entonces, para hidroeléctrica, tú necesitas agua y altura. Exacto. No hay altura, no hay agua. Y el agua en el este no es generosa. ¿Ustedes se recuerdan los 38 millones de dólares que el gobierno de Guzmán se tuvo que entregar a Wolfgang Western? José no se acuerda perfectamente. Bueno, estuvo ahí de testigo. Bueno, la Wolfgang Western creó la Corporación de Presas del Este, que la dirigía el doctor Julio Santos Callado, una autoridad en ingeniería hidráulica, con una maestría en la Universidad de Colorado. Y ellos se concentraron en identificar todos los potenciales de presa en el este, por eso Corporación de Presas del Este. Y se identificaron en el Soco, en fin, una serie. Pero todas esas presas eran esencialmente para agua potable. Sí. No hay posibilidad, o sea, la energía no hay. Y se hizo la de Chabón, que eso lo que hace es dar agua a Romana y a Valladolid. Que hoy con la explosión del turismo, hay que decir, la necesidad de agua potable es igual. Se multiplica. ¿Qué problema tiene Punta Cana, Bávaro? No hay agua. Y tienen que acudir al agua subterránea. Pero ya sobrepasa la capacidad. Pero hay una densidad habitacional que crece como la espuma. Porque ahora, antes los hoteles eran 4 pisos, ahora cambiaron la zonificación. En la zona de Ubero Alto están permitiendo torres, además del desarrollo inmobiliario que hay en esa zona, que es impresionante. Y entonces ahí no hay agua, en esa zona no hay prácticamente agua superficial. Sí. Ese es el problema del este, es eso, que el agua superficial es escasa. Es escasa. Y tú tienes en el Iguamo la intrusión salina. Además de que el Iguamo es un río como el Osama, que por el problema de las industrias, las industrias, contaminación, y la salinización. Aquí en el río Sama se hizo la barrera de salinidad. ¿Qué es lo que es la barrera de salinidad? Una presa subterránea en cierto sentido. O sea, tú tienes, porque el Osama desemboca en el mar, ¿verdad? Todos los ríos desembocan en el mar. Entonces viene el mar de intrusión salina y se hizo la presa en un punto y se hizo, vamos a decir, una cortina de inyección que es prácticamente una presa debajo de la presa para detener la intrusión salina y entonces poder hacer un pequeño embalse y bombear agua para alimentar la zona este. Aglipo, ¿qué es Aglipo? Cuando usted llega a Samaná en Aglipo, usted ve esa compuerta contra marea. Claro. ¿Cuál es el objetivo de esa compuerta contra marea? Detener la intrusión salina, que no se mete en los canales. Exacto. Entonces el problema del este es ese, que es que hay poca agua. ¿Por qué? Porque la naturaleza no le dio agua al este y como le dio poca agua al sur. O sea, al sur le dieron poca agua también. O sea, y ahora el Cibao, la naturaleza lo bendijo con mucha agua. Me voy a mudar para el Cibao. Ahora, las microhidroeléctricas, cuando Marcelo Jorge, se hizo un estudio y se identificaron 21 proyectos de mini centrales hidroeléctricas. La gran mayoría de esas mini centrales hidroeléctricas están ubicadas en lo que hoy son parques nacionales. Entonces es un problema. Y número 2, el tema es que una mini hidroeléctrica tú tienes que tener agua. Entonces, si no hay agua, ¿cómo tú la construyes? Exacto. Y lo otro es que como los paneles solares tienen un costo tan bajo, es más barato instalar paneles solares que una mini hidroeléctrica. Y además el desarrollo era del Estado, lo iba a hacer, claro. Y el Estado tenía unos fondos, perdimos muchísimos cuartos, porque lo que exigían los organismos internacionales, ok, te presto los cuartos, pero tú
usted me asegura que eso va a servir para el desarrollo de la A mí el tema me comunidad. interesó siempre porque la comunidad de la parte alta de mi provincia, por ejemplo, la electrificación rural fue tardía y mala. Fue poco Pero ahora se está. La UERS, ¿cómo se llamaba la Sí, cuestión? unidad de electrificación rural y suburbana. Y suburbana. Ahora eso depende del Ministerio de Energía y Minas y ellos tímidamente, muy tímidamente, están instalando paneles solares en algunas comunidades. Ahora, tú no puedes instalar una micro hidroeléctrica Que si tú no 5 tienes río y si el río no tiene condiciones para instalarla. Ingeniero, la corrupción técnica le ha quitado más cuarto a este país que la administrativa. Me dijo No, eso no es verdad. Ok. Eso no es A mí tengo un ingeniero que me dijo que sí, que lo Eso te lo dijo Tillán. Lo que pasa es que ha servido. No, eso no es Lo verdad. que pasa es que ha servido para justificar la otra, ¿verdad? Porque Son la usados mitad no para eso. sabe y Ay, la hombre. otra. Y Ah, la Jesús. otra- La corrupción es en la construcción cuando ocurre. precisamente. Te dejan usar. Define la corrupción técnica. que Oh, no lo ah, estoy bueno. entendiendo. Sí, porque Son los que hablamos le de. acomodan. Sí, no, claro. Son los que le acomodan el discurso. Diseño, Dicen, sí, diseño, ejecución, presidente, supervisión. Eso No, se puede hacer no. en Sí. tanto y después. Tillán se refiere a corrupción técnica a los aspectos del diseño de los Sí, estudios. ya es otra Y cosa. ya yo, y te digo, Pero yo tuve no una solo. discusión con Sí, sí, él. no es solo eso. Yo tuve una discusión con él porque eso es falso. Ah, bueno. O sea, ya ahí ese es Tillán otro. cree que sabe. Ay, concha. Es lo- Usted también. Tillán. No, Ese es mi hermano, Ay, mi Tillán padre. es una gente muy competente, Tillán pero es un gran contratista. Para mí es un excelente ingeniero. Un gran contratista, pero pocas horas en diseño. Ay, Yo no construyo. Atención, Mis horas- atención, ingeniero. Mis horas son de Tillán Alcatraz. Está invitado al gobierno de la Mi mañana. amigo Tillán. Me están llamando. Ah, ok. Me está llamando Tillán. Bueno, Bernardo, tú y Bueno. Tillán juntos, mira. Dice que ya salió para acá. Ay, llevo